inglés, cuando tienes alguna duda, no dices I have a doubt, dices I have a question. Es muy fácil confundirse con este tipo de palabras porque queremos traducir literalmente del español. Y es por eso que yo en este video he recopilado los 10 errores más comunes que nosotros hacemos en inglés cuando queremos traducir literalmente del español. Yo tenía tiempo queriendo hacerles este video, pero no quería simplemente agarrar cualquier lista de internet, sino que quería hacer mi propia lista. Así que el primer error que yo he seleccionado es el agregarle una E innecesaria a las palabras. Esto lo hacemos muchísimo cuando queremos decir palabras que comienzan con sonido de consonante S, por ejemplo, school, school, escuela, no decimos school, sino school. Spanish, Spanish. Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? No decimos Spanish, no le agregamos esa E al principio. States, States. United States, United States. Student, Student, Student. Estudiante. El truco con esto, en vez de empezar la palabra con la E, student, es empezar la palabra con S. Como si le estuvieses pidiendo a alguien que hiciera silencio. Student, school, Spanish, States. El segundo error muy común también de pronunciación es sobrepronunciar la H. Y nosotros a veces, cuando estamos hablando en español, sin querer o sin darnos cuenta, pronunciamos demasiado la H. Por ejemplo, decimos Jaime fue al jardín a jugar. Jaime fue al jardín a jugar. No sé, como que fíjense que fuerte suena la J. La J. Jaime fue al jardín a jugar. Y nosotros cuando queremos hacer este mismo sonido en inglés choca un poco porque la H en inglés o este sonido de J es súper sutil. Es como así, como que si respiraste y soltaste el aire, ese es el sonido de la H. Entonces, por ejemplo, happy, horses, 100, horrible, who. Fíjense que ese sonido es súper sutil. No es happy, horses, who, no, es happy, horses, who. Muy sutil, es como respirar, soltar un poquito el aire y listo. Eso es lo único que tienes que hacer. El tercer error súper común es eliminar el sujeto de la oración. Y esto es algo que nosotros podemos hacer en español naturalmente porque la manera que está construido nuestro idioma no siempre necesitamos el sujeto, porque de hecho si colocamos todo el tiempo el sujeto puede ser hasta redundante. Cuando estás leyendo un texto, leer él hizo tal cosa, él hizo tal cosa, él hizo... es como demasiado redundante. En cambio, en inglés, por la manera como está construida su gramática, no es redundante y no es obvio en la oración o en el texto de quién estamos hablando o a quién nos referimos. En español yo puedo decir fui a comer ayer. Fui es solamente para mí, o sea, yo fui a comer. No es necesario decir yo fui a comer ayer, porque ya en el verbo está implícito que estamos hablando sobre mí. Pero en inglés, si no dices I went to have dinner yesterday y no dices el I y solamente dices went to have dinner yesterday, la persona que te está escuchando dice ¿de quién estás hablando? Porque tú le puedes colocar cualquier sujeto al principio de la oración. He went to have dinner yesterday, she went to have dinner yesterday, they went to have dinner yesterday, y hace sentido. Entonces realmente esa información de quién está realizando la acción no está implícita en el verbo como en español. Por eso en inglés, cada vez que vayas a empezar una oración debes incluir el sujeto y no simplemente asumir que la gente está entendiendo de qué se trata, porque esto es un gran error que nosotros cometemos por querer traducir del español. El cuarto error es confundirnos con her y his, porque resulta que en español para decir de él o de ella simplemente decimos su libro, su cuaderno, su casa. No diferenciamos si es de él o de ella.
si es femenino o masculino. Pero en inglés sí debemos hacer esa diferencia. That's her house, that's his car, that's his dog, that's her room. His and her son adjetivos posesivos y nos dan la información de que ese objeto al que nos estamos refiriendo le pertenece a él, a his, o a ella, her. Y nosotros nos confundimos todo el tiempo con esto. De hecho, yo a veces hasta me confundo cuando estoy hablando y contando una historia. Digo como, that's his car, no, her car, no, that's my... Y yo entiendo que se puede confundir porque aparte las dos palabras son un poquito parecidas, pero bueno, toma un poco de práctica adaptarse a que hay esta diferencia en inglés. El quinto error súper común, que de hecho se lo corregí a una de mis estudiantes en la clase de los jueves, que por cierto, si no te has inscrito a las clases, allá abajito te estoy dejando el link para que puedas formar parte de las clases. Tenemos una clase grupal todos los jueves y ahí los ayudo muchísimo a desbloquear su inglés. Una de mis estudiantes dijo people is, y esto es un gran error. People es el plural de person. One person, two people. Entonces no podemos decir people is, sino people are. No decimos las personas es, sino las personas son. Lo que pasa es que como esto es un plural irregular y no tiene una S, a nosotros nos puede sonar un poco raro y hasta parece, cuando la vemos a simple vista, parece que se refiere a una sola persona o parece una palabra que fuera singular, pero en realidad esta es una palabra que se refiere a personas, es un plural. Entonces la conjugación correcta del verbo to be cuando usamos la palabra people es people are. No decimos people here is very friendly. Decimos people here are very friendly. Las personas aquí son muy amigables. El siguiente error muy común es que no sabemos diferenciar entre do y make. Cuando nosotros queremos traducir estos dos verbos al español, significan lo mismo, hacer. Pero en inglés sí hay una pequeña diferencia. Make nos da la idea de construir, crear, formar algo. Make a cake, hacer una torta. Make breakfast, hacer un desayuno. Make dinner, hacer una cena. Make a cup of coffee, hacer una taza de café. Y en cambio, con do hablamos de ideas generales o actividades. Por ejemplo, do your homework, hacer tu tarea. Do your hair, hacer tu cabello. Do your job, hacer tu trabajo. Do something, hacer algo. Y bueno, ya ustedes se pueden dar una mejor idea cuál es la diferencia entre do y make. Y si ustedes quieren que yo les haga un video entero hablándoles sobre do y make, déjame un like en este video. El siguiente error, también muy común, y espero que después de este video no lo cometas más, es olvidarnos de agregarle la S cuando estamos hablando de la tercera persona en el presente simple. Yo pensaría que esto sería fácil para nosotros, pero por alguna razón nos confunde. Hasta yo también me puedo confundir con esto, porque es algo que nosotros hacemos naturalmente en el español. Nosotros decimos yo voy, tú vienes, él va, yo hago, tú haces, él hace. Y esta S al final nosotros normalmente la utilizamos con la segunda persona, con tú haces, tú vienes. En cambio, en inglés esa S la vamos a usar solamente cuando hablamos de presente simple y solamente cuando hablamos de tercera persona. Por ejemplo, he plays, él juega. She plays, ella juega. She eats, ella come. He eats, él come. He cries, él llora. She cries, ella llora. He cooks, él cocina. She cooks, ella cocina. He doesn't eat meat, él no come carne. She doesn't eat meat, ella no come carne. Fíjense que cuando tenemos el doesn't no le agregamos la S al verbo, solamente debemos agregarla una sola vez en la oración. El siguiente error muy común es que nos cuesta diferenciar entre this y this, porque resulta que las dos tienen una pronunciación muy parecida, muy similar, y una de ellas la usamos para singular y la otra la usamos para plural. Por ejemplo, look at this notebook. Look at this notebook.
Look at these notebooks. Look at these notebooks. Uno es para singular y el otro es para plural. Look at this kid. Look at these children. Look at these children. Look at this dog. Look at these dogs. Fíjense que en el singular es como una pronunciación mucho más corta. This. This. Y cuando hablamos de plural, fíjense que la pronunciación tiene una I mucho más larga y la S se pronuncia como Z, como un zumbido. Z. These, these, this, these. El siguiente error muy común es cuando queremos traducir literalmente del español. Por ejemplo, cuando queremos decir yo tengo hambre, I have hungry. Yo tengo sed, I have thirsty. Yo tengo 20 años, I have 20 years old. I wish, pero no. Yo tengo miedo, I have scared. O yo tengo sueño, I have sleep. Resulta que en inglés estos sentimientos no es algo que se tiene, sino algo que se es o que se siente. Entonces vamos a usar el verbo to be. I am 20 years old. I am hungry. I am thirsty. I am sleepy. I am scared. Cuando queremos traducir estas expresiones debemos cambiar el verbo tener al verbo ser. Yo estoy con hambre, yo estoy con sueño, yo estoy con miedo, yo soy una persona de 20 años de edad, que ojalá, pero no. El siguiente error también muy común es cuando no sabemos una palabra en inglés y decimos, creo que se pudiera decir así. Por ejemplo, ¿cómo se dice embarazada en inglés? Embarrassed. Claro, obvio, muy lógico. Y nosotros nos podemos dar la libertad de hacer este tipo de cosas porque el inglés y el español comparten una estrecha relación. De hecho, creo que el 40% de las palabras en inglés tienen una relación con el español, pero no siempre significan lo mismo. Y de hecho tengo varios videos aquí en el canal donde les hablo sobre los cognados, que el cognado es el nombre de este tipo de palabras que son parecidos entre los dos idiomas y muchas veces son cognados perfectos, es decir, que se escriben igual y tienen el mismo significado, y algunas veces son falsos amigos. Así que esos dos videos se los voy a dejar para que los disfruten y aprendan de algunos falsos amigos, algunas palabras que parece que son iguales en inglés y en español, pero la verdad que no lo son, como por ejemplo embarazado, embarrassed, que no tiene nada que ver. Embarazada en inglés se dice pregnant, y embarrassed en inglés significa como avergonzado. Otro ejemplo que traje para ustedes es la palabra sensible. Cuando nosotros en español escuchamos la palabra sensible, nos imaginamos a una persona con unos sentimientos bellísimos, pero resulta que sensible en inglés significa sensato, alguien muy racional. Y si quieres decir sensible de unos sentimientos muy lindos, dices sensitive. Sensitive lo usamos para personas que tienen heart. Sensitive, heart, ahí como que tienen la T en común, entonces ahí se pueden memorizar. Y sensible es para sensato. Si quieres seguir aprendiendo inglés, visita la cajita de descripción para que te unas a nuestras clases. Tenemos clases grupales todas las semanas y también tenemos el curso de los 9 pasos para aprender inglés. Si quieres empezar a aprender inglés pero no sabes por dónde empezar, pues te recomiendo el curso de los 9 pasos y también el curso de pronunciación, donde te enseño sonido a sonido, palabra por palabra, cómo se pronuncia cada letra del inglés correctamente y también cómo aprender a leerla. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas las próximas clases que vamos a estar haciendo por aquí. Déjame un like si es que te gustan este tipo de videos y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Ay! No.